En este video hablaremos de la conversión del pueblo de Israel, o una parte de ellos, al final de los últimos tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la última conversión de los judíos. Veremos también que el monasterio de la Sagrada Familia, llamado también VaticanoCatólico.com, está en herejía al afirmar que esta profecía ya se cumplió con la conversión de los judíos hecha por San Vicente Ferrer. Veamos. Bueno, vamos a Google y escribimos VaticanoCatólico.com. Vamos a encontrar esta página que llama Vaticano Católico, damos clic ahí y encontramos la página de ellos. Leemos VaticanoCatólico.com, Monasterio de la Sagrada Familia, para que entiendan que no estamos buscando otra página falsa. Y escribimos aquí en buscar: se ha cumplido la profecía de la conversión de los judíos. Damos clic y damos buscar. Efectivamente encontramos la página. Ustedes la pueden ver aquí, el artículo. Se ha cumplido la profecía de la conversión de los judíos antes del fin del mundo. Damos clic en este título y encontramos el artículo. Aquí lo pueden ver ustedes. Pregunta: ¿se ha cumplido la profecía de la conversión de los judíos antes del fin del mundo? Ustedes pueden consultar todo lo que dice pues el artículo, pero nos interesa exclusivamente este pedacito. La respuesta del monasterio de la Sagrada Familia. Le dicen a la persona esta: muchas gracias por vuestro email. Dicen: creemos que la conversión de los judíos hecha por San Vicente Ferrer, además de otras conversiones judías de la época, que no sabemos cuáles son, cumplió esa profecía. Repito, creemos que la conversión de los judíos hecha por San Vicente Ferrer, además de otras conversiones judías de la época, cumplió esa profecía. Eso es lo que sostiene el monasterio de la Sagrada Familia o VaticanoCatólico.com. Ellos están en error, negando las escrituras y el magisterio de la Iglesia, como lo vamos a demostrar en la Sagrada Biblia de Monseñor Juan Straubinger y otras. Y por eso Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad, los cuales se complacen en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 11 al 12. Haremos un recorrido por las Santas Escrituras para ver que Dios prometió a los judíos esa salvación en los últimos tiempos y concretamente en su segunda venida. En tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos, te convertirás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz, porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Deuteronomio 4:30. Veamos qué dice la nota del versículo 30, sacada de la Sagrada Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Se refiere a la conversión de los judíos, anunciada por San Pablo para los últimos tiempos. Compárese con Romanos 11, 25, 29 y véase también Baruch 4:28 y siguientes. Porque así como por vuestra voluntad os descarriasteis de Dios, así al convertiros de nuevo le buscaréis con una voluntad 10 veces mayor. Baruch 4:28. Nota versículo 28. Esta profecía se refiere en primer lugar al regreso del cautiverio del pueblo de Israel,
que ocurrió el 14 de mayo de 1948. En segundo, a la conversión definitiva del pueblo judío. Véase Deuteronomio 4:30 y nota. San Juan contiene igual profecía. En San Juan 19:37, transcribiendo la de Zacarías 12:10, confróntese con Apocalipsis 1:7. Efusión del Espíritu de Dios. En aquel día voy a destruir todos los pueblos que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y pondrán sus ojos en mí, a quien traspasaron. Lo llorarán como se llora al unigénito, y harán duelo amargo por él, como suele hacerse por el primogénito. Zacarías 12:10. Nota versículo 10. La salvación de su ciudad y de su país impele a los salvados a convertirse y pedir perdón por un crimen que han cometido. La penitencia y el duelo que por ellos sufren es fruto del espíritu de gracia y de oración, o sea, obra de Dios. Llenos de vergüenza, reconocerán a quien traspasaron y le harán luto en todas las familias. Sin duda se trata aquí del buen pastor del capítulo 11, el cual, rechazado por la grey ingrata, rompió los dos callados, porque ya no pudo ser su pastor como lo anhelaba su alma. San Juan cita este texto en su Evangelio, mostrando de una manera inequívoca que es una profecía de la pasión de Cristo y de la futura conversión de los hijos de Israel, los cuales le entregaron a la crucifixión, aunque no fueron los ejecutores materiales de ella. Compárese con San Mateo 27:27 y nota. En Apocalipsis 1:7 se usa una expresión semejante a la de esta profecía, y el Nuevo Testamento confirma en muchos pasajes el anuncio de la conversión de Israel. Confróntese con San Mateo 23:37-39, Números 11:32, Segunda de Corintios 3:16, etc. Vendrá como libertador de Sión, para redimir a los de Jacob, que se convertirán del pecado, dice Yahvé. Isaías 59:20. Nota versículo 20. La salvación para los exiliados de Israel. El lenguaje se hace muy dulce, lleno de ternura. Este libertador no es otro que el Mesías, como lo dice formalmente San Pablo en Romanos 11:25-29, según Filión. Para San Pablo esta palabra forma el fundamento exegético para anunciar la salvación final del pueblo judío. Pero después se convertirán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y con temblor acudirán a Yahvé y a su bondad al fin de los tiempos. Oseas 3:5. Nota versículo 5. David, el rey al cual están buscando, es el Mesías, descendiente de David. Ezequiel 37:24 y siguientes. Hay unanimidad entre los exegetas sobre el sentido de esta profecía. Todos la refieren al pueblo de Israel que un día, habiendo recibido el doble por todos sus pecados, Isaías 40:2, volverá con una voluntad 10 veces mayor, según Baruch 4:28 y nota. Mirará y admirará al Redentor, según San Juan 19:37 y Zacarías 12:10 y San Mateo 23:39 y Romanos 11:25-29, etc. Cosa que ocurrirá en la postrimería de los días, como sostiene Exio. Queja amarga de Jesús. Jerusalén, Jerusalén,
tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y vosotros no habéis querido? He aquí que vuestra casa os quedará desierta. Por eso os digo, ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. San Mateo 23, 37, 39. Nota versículo 39. Las palabras hasta que digáis aluden, según los mejores intérpretes, a la vuelta de Cristo como juez y a la conversión de los judíos. Confróntese con Romanos 11, 25, 27. Reconociendo en él a su Redentor, lo saludarán entonces con la aclamación mesiánica, bendito, etc. Confróntese con San Mateo 21, 9, Salmo 117, 26, según Filión. Si no estuviéramos seguros de que el discurso fue pronunciado después del Día de Ramos, veríamos en él una profecía de las aclamaciones de Betfagé y del Monte de los Olivos, pero el discurso es ciertamente posterior. Tenemos pues aquí el primer anuncio, aún impreciso, de esa misteriosa parusía de que va a traerse en los capítulos siguientes y que no es otra que la venida gloriosa del Hijo del Hombre al fin de los tiempos, según Pirot. En otra ocasión formuló Jesús este mismo anuncio en su imprecación contra Jerusalén, como dice San Lucas 13:35. Confróntese con San Mateo 24:30 y nota. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. San Mateo 24:30. Nota versículo 30. La señal del Hijo del Hombre, en general se cree que es la cruz y que aparecerá el mismo día de la parusía. Según las constituciones apostólicas, sería muchos días antes. Todas las tribus harán duelo, como dice el padre Lagrange, en cuanto esa señal le recordará la muerte de Cristo. Confróntese con San Mateo 23, 37, 39, San Juan 19, 37, Apocalipsis 1, 7 y Zacarías 12, 10 y siguientes. Pirot, en la gran edición reciente de la Biblia comentada, anota aquí, y ellos verán, se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran aparato. Este último rasgo es visiblemente tomado de Daniel 7:13. De esta manera Jesús se identifica claramente con el Hijo del Hombre, que en la célebre visión del profeta es el fundador del reino de Dios. Y también otra escritura dice, volverán los ojos hacia aquel a quien traspasaron. San Juan 19:37. Nota versículo 37. Refiérese a una profecía que anuncia la conversión final de Israel y que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y pondrán sus ojos en mí a quien traspasaron, y llorarán al que hicieron como se llora a un hijo único, y harán duelo por él, como se hace por un primogénito. Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7. San Pablo profetiza la conversión de Israel. No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis sabios a vuestros ojos.
el endurecimiento ha venido sobre una parte de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Y de esta manera todo Israel será salvo, según está escrito. De Sión vendrá el libertador. Él apartará de Jacob las inequidades. Y esta será mi alianza con ellos, cuando yo quitare sus pecados. Respecto del Evangelio, ellos son enemigos para vuestro bien, mas respecto de la elección, son amados a causa de los padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Romanos 11, 25, 29. Nota versículo 25. No quiero que ignoréis este misterio. La plenitud de los gentiles significa, como explica Hesio, un número prodigioso de gentiles que Dios ha resuelto llamar a la fe antes de la última conversión de los judíos, con lo cual terminará lo que Jesús llama el tiempo de los gentiles. San Lucas 21:24. Es decir, los siglos destinados para su conversión llegarán a su fin, y entonces habrá sonado la hora para los judíos, según Filión. Pero sus entendimientos fueron embotados, porque hasta el día de hoy en la lectura de la antigua alianza permanece ese mismo velo, siéndoles encubierto que en Cristo está pereciendo la antigua alianza. Y así hasta el día de hoy, siempre que he leído Moisés, un velo cubre el corazón de ellos, mas cuando vuelvan al Señor, será quitado el velo. Segunda de Corintios 3, 14, 16. Nota versículo 14. Todavía hoy, en las sinagogas, el libro sagrado está cubierto con un lienzo. San Pablo refiere este hecho a la triste ceguedad de los judíos, que no habiendo aceptado la luz de Cristo, que es la llave de toda la escritura, Juan 12, 32, y nota, han quedado sin poder entender sus propios libros santos. Confróntese con Romanos 11, 25, 29 y Hebreos 5, 11. Nota versículo 16. Cuando vuelvan al Señor. Esta última expresión, que en el Éxodo 34, 34 se dice de Moisés cuando se volvía al Señor para hablar con él, aplica San Pablo a los judíos cuando por la fe se vuelvan al Señor. Biblia de Bower. Véase Romanos 11, 25, 29, San Mateo 23, 37, 39, San Juan 19, 37 y Zacarías 12, 10. Ved, viene con las nubes, y le verán todos los ojos, y aun los que le traspasaron, y harán luto por él todas las tribus de la tierra. Sí, así sea. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:7. Nota versículo 7. Viene con las nubes. Así lo vemos en 14, 14 y siguientes, a diferencia del 19, 11 y siguientes, donde viene en el caballo blanco para el juicio de las naciones. Según algunos, la nube sería la señal de la cosecha y la vendimia final de Israel, por medio de sus ángeles, conforme al anuncio de San Mateo 24, 30, 31, confirmado a Caifás, San Mateo 26, 64, a quien Jesús dijo como aquí que lo verían ellos mismos que le traspasaron. San Juan trae iguales palabras en San Juan 19, 37, citando a Zacarías 12, 10, donde se anuncia cómo aquí que entonces harán duelo por él. Confróntese Ezequiel 36, 31 y Oseas
3:5, etc. Veamos qué dice el Apocalipsis de San Juan, del padre Castellani, página 112. La conversión de los judíos, predicha por San Pablo en Romanos 11, 25, 29, parece imposible no esté señalada de algún modo en el Apocalipsis. Creo que está señalada 3 veces y principalmente aquí. El Israel de Dios, que tantas veces en los profetas es simbolizado por una esposa a la cual se promete el perdón de su infidelidad, la total purificación y el desposorio final, como repite San Juan al final del librito, es muy de notar en el discurso de Santiago en el primer concilio, Hechos 15 del 13 al 18, apoyando a San Pedro en donde indica las 2 venidas de Cristo y la restauración de Israel en la segunda. Discurso de Santiago. Después de que ellos callaron, tomó Santiago la palabra y dijo: Varones, hermanos, escuchadme. Simeón ha declarado cómo primero Dios ha visitado a los gentiles para escoger de entre ellos un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que busque al Señor el resto de los hombres, y todas las naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas conocidas por él desde la eternidad. Hechos 15, 13, 18. Este tabernáculo de David, casa de David, tienda de David o trono de David, lo mencionan docenas de veces los profetas. Y lo mencionó el ángel a Nuestra Señora, siempre en el sentido de la final restauración de Israel caída, y ciertamente no se ha cumplido con el establecimiento de la iglesia. Siguiendo con el Apocalipsis de San Juan del padre Castellani, página 113, los judíos, a cuya sangre perteneció María Santísima y de cuya estirpe surgió la iglesia, van a concebir a Cristo por la fe, expresión usual en la Escritura, y lo van a dar a luz con grandes dolores por la pública profesión de fe, y lo van a hacer bajar de la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Cree en mí y bajaré de la cruz. Papa San Gregorio Magno, obispo de Roma entre el año 590 y 604. Gregorio Magno y el fin de los tiempos con respecto a la epístola a los Romanos 11, 25, 26. En la descripción del video encontrarán el PDF del libro Gregorio Magno, Romanos 11, 25 al 26, y la conversión de los judíos en el fin de los tiempos. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. De ese modo, todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Epístola a los Romanos 11, 25, 26. La conversión final de los judíos en la obra gregoriana. De donde está escrito: hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Entonces será cuando Dios aparecerá con claridad, también para la sinagoga,
será en el fin del mundo, lejos de la duda, cuando sea conocido para los remanentes de su gente que Él mismo es Dios. De donde bien se dice, desnudo seré retornado allí. Desnudo ciertamente he retornado hacia el antiguo vientre, cuando en el fin del mundo, Él, ese que en el siglo hecho hombre es despreciado, se hace conocer ante los ojos de su sinagoga como Dios. En un pasaje en el que compara la iglesia con la vida de un individuo leemos: después de aquellos días en los cuales estuvo derrotada la iglesia, ahora, sin embargo, en las mismísimas cercanías del fin de los tiempos, está empoderada con la gran virtud de la predicación. Pues habiendo sido aceptado el total de los gentiles, todo el pueblo israelita que fuera encontrado será arrastrado hacia el seno de la fe, porque está escrito: hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. La posición de Gregorio es aún más clara en el propio prefacio 10:20 del 5 al 8 de los Moralia. Está bien que luego de tantos asuntos dañosos, luego de la muerte de sus hijos, luego de la tortura de sus heridas, y luego de los conflictos y las pugnas de palabras, el Job es levantado con una doble remuneración, porque evidentemente la Santa Iglesia, incluso ahora, en la vida presente, recibe dos recompensas por los trabajos que realiza. Habiendo aceptado al total de los gentiles, en el fin del mundo también las almas de los judíos se convertirán a ella. Aquí está escrito: hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. La conversión final de los judíos también fue sostenida por Gregorio, siempre en línea con la tradición patrística previa, a través de otros pasajes bíblicos. Luego Satán permaneció a la derecha porque aquél alejó de él al pueblo judío, quien anteriormente había sido amado, pero el mismo pueblo judaico, actualmente perdido, en el fin de los tiempos creerá, tal como atestigua el profeta que dice: sus restos serán salvados. Romanos 9:27. Porque el Señor remueve a Satán de su diestra diciendo: el Señor te reprende, oh Satán. Y agrega, indicando la liberación del mismo pueblo: este eligió a Jerusalén. Zacarías 3:2. Nótese cómo la idea de un retorno a la fe, siempre en la lógica cristiana, no impide que Gregorio asocie los judíos al diablo. La salvación de Israel es, para el Papa, al menos en este pasaje, una realidad futura que no exonera a los judíos de su responsabilidad. Pero más allá de ello, es importante enfatizar que, sin recurrir a Romanos, Gregorio vuelve a transmitir, en este caso a partir de Isaías y Zacarías, la idea de que los judíos serían convertidos al cristianismo. La figura de Elías surge en reiteradas ocasiones. También así aparecía en la tradición patrística previa, como anuncio del futuro retorno de los judíos. Pero en el fin de los tiempos, conocida la proclamación de Elías, todos los israelitas acuden a la fe y retornarán hacia la protección de él, de quien se habían apartado, y entonces aquel espléndido banquete es celebrado por la múltiple unión de los pueblos. Ya hemos comprobado en diferentes textos de las Escrituras y en el magisterio de la Iglesia que está profetizado la conversión de los judíos en el final de los tiempos y concretamente en la segunda venida de Jesucristo. Ahora veamos lo que dice nuestro obispo católico apostólico
romano y sedevacantista, Monseñor Julio Edmundo Aonzo de la Argentina. En efecto, la conversión de Israel nosotros la vemos en el sexto período de la Iglesia, Filadelfia, considerando que esta visión se entronca con la profecía de la última semana en la visión del profeta Daniel, que está dividida en dos. 3 años y medio primeros, el envío por Dios de los dos testigos, Enoc y Elías. Especialmente Elías es enviado a convertir a Israel a la fe católica y entrar a la Iglesia. Acabado el testimonio de ellos, comienza la segunda etapa de la última semana con la aparición del Anticristo que mata a los dos testigos. Para esta época ya la Iglesia católica estará completa, es decir, que estamos ahora en el tiempo anterior al comienzo de la última semana anunciada, en el que nos toca a los católicos la restauración de la jerarquía desde su cabeza, para que los judíos convertidos por la predicación de Elías y los gentiles que hubieran apostatado a causa de la falsa iglesia, madre de las abominaciones de la tierra, sepan dónde y a quién recurrir. De hecho, la visibilidad de la Iglesia será tan clara que no solo estos dos grupos la verán, sino que el Anticristo le hará la guerra, según está expresado en el Apocalipsis. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicional y sedevacantista, cuyo último papa fue Pío XII. Gracias.